¿Qué tal amigos? En este video quiero mostrarles cómo hacer una rosca con un torno convencional y en este caso vamos a realizar una rosca como esta. Este es un trozo de tornillo de 3/4 y vamos a realizarle la rosca a este eje que tiene la misma medida que este trozo de tornillo. El paso siguiente es tomar una galga como esta y nos vamos a situar en el sistema Wilbur o por pulgada y vamos a buscar la galga que nos coincida con los hilos del tornillo. En este caso ya la encontré y es esta. Como se darán cuenta, nos casa perfectamente. Y esta galga acá tiene un número, en este caso tiene un número 10. Ahora nos vamos a dirigir hacia la tabla de roscado del torno y vamos a configurarlo con esta medida. Nos volvemos a situar en la tabla de roscado, especialmente en el sistema Wilbur o por pulgada, y vamos a ubicar el número 10 entre todos estos números, que nos significa el número de hilos por pulgada. Aquí tenemos el 10 y este fue el número que nos dio la galga con la que medimos la rosca. Nos vamos a desplazar hacia la izquierda y acá tenemos un 60. Esto nos significa un engranaje de 60 dientes y va a ir en el cabezal. Acá en esta parte va un engranaje intermedio cualquiera. Después sigue otro 60 y nos significa otro engranaje de 60 dientes y va a ir en la caja Norton. Volvemos acá al número 10 y hacia arriba tenemos el brazo Norton y tiene del 1 al 9, tiene 9 posiciones y aquí el 10 nos indica que el brazo tiene que estar en la posición número 6, así que vamos a ubicar este brazo en el 6. Aquí tenemos el brazo Norton, está en la posición 1 y vamos a ponerlo en la 6. Ya ubicado el brazo en el número 6, volvemos y nos ubicamos en el 10 y hacia la derecha tenemos este mando A que es una palanca y nos indica que tiene que ir hacia la derecha. Así que vamos a colocar este mando A hacia la derecha. Aquí tenemos el mando A y nos dice la tabla que tiene que estar hacia la derecha. Aquí ya nos quedó lista toda esta parte, ahora lo que vamos a hacer es cambiar los piñones como lo indica la tabla. Vamos a abrir esta tapa primero para mostrarles dónde van los piñones de recambio. Vamos a retirar esta correa. La tabla nos dice que aquí en este eje del cabezal tenemos que colocar un engranaje de 60 dientes. Aquí va uno cualquiera y en este, que es el de la caja Norton, vamos a colocar otro de 60 dientes. Normalmente los insertos que utilizo para roscar son de estos. Estos ya vienen listos, simplemente es atornillar y ya. Cortan muy bueno y dejan un corte limpio. Lastimosamente de estos para roscar por pulgada no tengo, estos son
para hacer roscas en milímetros, ya que el ángulo viene para este tipo de rosca. Así que voy a utilizar este de tusteno. Este ya lo afilé. Con este nunca he hecho una rosca, así que vamos a ver cómo nos sale. Aquí tenemos el eje que vamos a roscar y vamos a roscarle 10 centímetros de la punta hacia adentro, y aquí le voy a hacer un pequeño cuello para que nos quede más fácil el terminado de la rosca. Aquí ya tenemos el eje montado con este pequeño cuello. El buril ya también está montado y lo tenemos a escuadra respecto al eje que vamos a hacer la rosca. Aquí tenemos esta manija, y esta manija lo que nos permite es desplazar el carro portaburil hacia adelante y hacia atrás. Aquí en la manija tenemos unos números representados desde el 0 y van de 10 en 10 hasta 80. Entonces, tenemos 10, y este 10 nos equivale a 50 centésimas de milímetro. Y cada rayita de estas nos equivalen a 5 centésimas. Entonces, si ponemos esta perilla en el 20, el carro portaburil nos va a desplazar hacia adelante 1 milímetro. Entonces, como cada rayita de estas vale 5 centésimas, entonces contamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Aquí sería medio milímetro. Y si seguimos contando, el 20 nos daría 100 centésimas, que nos equivaldrían a 1 milímetro. En un momento que empecemos a roscar, vamos a ponerle de desbaste a la rosca 1/4 de milímetro. Y 1/4 de milímetro serían 25 centésimas. Entonces marcamos 5, 10, 15, 20 y 25. En cada pasada que hagamos para roscar, vamos a irle poniendo de a 25 centésimas. El paso siguiente es ir corriendo el buril hasta que nos toque con el eje que vamos a roscar. Cuando el buril ya lo hayamos acercado hasta el eje que vamos a roscar, esta perilla la vamos a colocar en 0. Y apretamos para que no nos vaya a mover. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a devolver el buril y aquí ya nos quedó listo para empezar. Y por último vamos a mover esta palanca es la que nos permite engranar el eje de roscado. Así que después de que lo activemos, aquí no podemos moverlo para nada hasta que no terminemos la rosca, porque si lo movemos durante el trabajo ya se nos va a perder el paso y nos va a quedar mal. Así que vamos a engranarlo. Ahí ya nos quedó engranado y listo para roscar. Para empezar a roscar, yo recomiendo empezar con las revoluciones mínimas que tenga el torno, en este caso 56 revoluciones por minuto. El paso siguiente es encender el torno, pero tenemos que tener en cuenta que como ya está engranado, de una vez lo encendamos, el carro nos va a comenzar a desplazar hacia la izquierda. Cuando llegue aquí al cuello, vamos a apagarlo, vamos a retroceder 1 milímetro y lo devolvemos, le ponemos reversa al torno hasta acá, le ponemos desbaste y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Para no perdernos en las pasadas que vamos a realizar, yo les recomiendo primero anotarlas. En este caso va a empezar por 25 centésimas, 50, 75, 1 milímetro, 1,25, 1,50, 1,75 y 2 milímetros, que más o menos es la profundidad de la rosca que vamos a realizar. Y cuando vayamos haciendo las pasadas, pues vamos tachando cada número para no perdernos. Vamos a colocarle desbaste y vamos a ponerle 25 centésimas. 5, 10, 15, 20, 25.
Aquí ya terminamos la primera pasada, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a devolver a 0 y vamos a devolverla 1 milímetro. Y le vamos a dar hacia atrás al torno. Para volverle a colocar desbaste, vamos a llevarlo otra vez hasta el 0 y en la primera le hicimos 25, ahora le vamos a hacer 50. Aumentamos acá hasta el 10, que significa 50 centésimas. Volvemos a realizar el mismo proceso, devolvemos al 0 y devolvemos 1 milímetro y le damos reversa al torno. Para la siguiente pasada volvemos a colocarlo en ceros. Aquí ya vamos en la de 50, ahora seguimos con la de 75 centésimas. Acá serían 50, 55, 60, 65, 70 y 75. Y así vamos a hacer con todo el resto de pasadas que nos faltan hasta terminar la rosca.